Hola, soy el Mago Eléctrico y este es mi compañero de estudio, el Mago de Fuego. Hoy les daremos las indicaciones concretas para la elaboración de un hechizo de terremoto y la explicación física del fenómeno. ¡Electricity! Showtime. Hoy yo te mostraré cómo se crea uno y con ello la explicación de cómo usarlo y las consecuencias que tiene él para la Torre del Rey. Ya, ahora empecemos con ¿qué es como tal un terremoto? Un terremoto consiste en una onda sísmica la cual se transmite por alguna superficie, en este caso la corteza terrestre. Tenemos en cuenta que el hechizo de terremoto es lanzado y cae sobre el suelo, momento donde se genera un sismo, pero los terremotos naturales tienen su origen en las capas de la Tierra. Su nombre formal es capas tectónicas y son divisiones naturales de la Tierra, desde el centro hacia el exterior, lo que forma capas, tal y como una cebolla. La característica de estas capas es que varían en temperatura y composición. Son 4, yendo de afuera para adentro serían corteza, manto, núcleo externo y núcleo interno. El núcleo interno es completamente sólido y es la parte más caliente de toda la Tierra, aproximadamente 6000 grados Celsius. El núcleo externo es diferente, pues es líquido, pues es de composición líquida, debido a la temperatura del alrededor. Luego, el manto, que es como una masa moldeable, pero sólida, como una plastilina pero más caliente. Y la corteza, la cual es la capa más expuesta y sobre la que estamos parados ahora mismo. Y luego, el manto, donde ocurre la magia y que crea el sismo para que vaya la corteza. Esto es porque ocurre un fenómeno físico, el cual está pasando ahora mismo. Fireball. Así es, maguito eléctrico. Pero me parece que dejaste una gran duda sobre la mesa. ¿Cómo se causa el movimiento del área del ataque del hechizo? Bueno, yo, el mago más espectacular del mundo Clash y el más egocéntrico, tengo la respuesta a esa duda. Bueno, primero tenemos que bajar al subsuelo, las capas más profundas de la Tierra y la corteza terrestre. En él se encuentra un fenómeno al cual le dimos nombre de corriente de convección. Wait. ¿Y eso qué es, Mago de Fuego? Yo no estudié eso cuando estábamos en la Academia de Magos. ¡Zap! Bueno, mi mago eléctrico, la corriente de convección es algo muy simple de explicar en mis palabras. Como se mencionó, el planeta está conformado por diversas capas. El manto terrestre, el manto superior e inferior y por último el núcleo, la zona más caliente de la Tierra. Esta misma se encuentra en un constante movimiento y esto es causado por el movimiento de convección, como ya mencioné. Pero, para que este fenómeno ocurra, hay que tener presente un concepto muy básico, la densidad, en diversos materiales en el cual está conformado las diversas capas. Pero, uno de los más importantes es la roca o piedras, la cual se conforman una gran densidad y con ello tienden a descender a la zona más caliente de la Tierra, que en este caso es el núcleo. Pero en el núcleo, ¿qué es lo que pasa? Tienden a fundirse, tienden a perder densidad y volverse más moldeables. Esto mismo lleva a que su descenso llegue a un límite y empiece a descender a la capa más cercana a la terrestre. O sea, imagínense un ciclo, o más específico, mago, imagínate una cinta transportadora. ¿Me comprenden mejor? Oye, pero ¿cómo así? O sea que todo ocurre por el movimiento de convección en el manto terrestre, ¿no? ¡Electro! No totalmente, mago eléctrico. Hay otros sucesos que en tu facultad de magos han enseñado mejor que en la mía. La energía elástica. Este suceso igual es muy importante para el movimiento que provoca los sismos de las placas tectónicas. Pero la verdad, jamás llegué tan lejos en la investigación de tal fenómeno. Ah, electricity. Es verdad, recuerdo algo sobre la energía elástica. La energía elástica o energía potencial elástica es la capacidad de los cuerpos para ponerse a ser deformados. Por ejemplo, un tronco al momento de ser doblado a la mitad se opone a ese cambio y libera esa energía acumulada en forma de energía cinética o energía de movimiento. El momento en el que se libere de la fuerza que lo opone o el momento en el que el material del mismo cuerpo ya no soporte la fuerza acumulada será cuando se rompa o se deforme. Pero, ¿cómo es que la energía elástica aporta a la creación de los sismos? ¡Zap! Presta atención, Electro Wizard. En el centro de la Tierra hay una gran presión. Esta misma genera una inmensa temperatura, capaz de moldear y derretir cualquier material presente.
Pero al parecer lo que no te enseñaron en la academia es la relación que tienen estas dos fuentes, la corriente de convección y la fuerza elástica. Como te mencioné, la corriente de convección es aquel movimiento que empuja las piedras a lo más profundo del núcleo, para luego perder densidad y ascender a la superficie o la capa terrestre. En este movimiento lo que causa es el intermedio del manto inferior y en el manto de la Tierra. Esta misma genera aquella energía elástica, como mencionas, y la cual deforma y comprime las piedras presentes, acumulando una gran cantidad de energía elástica, como mencionaste anteriormente. El momento que esta energía ya no puede deformar más el material, cuya energía acumulada se ve forzada a liberarse de ondas sísmicas, amigo eléctrico. Ah, ok. Entonces, el hechizo de terremoto no es más que la fuerza elástica bien acumulada. Exacto, mi amigo Electro Wizard. Y si el mundo de Clash tuviera sentido, la torre del maldito Rey Rojo estaría sobre piedras. Ya, pero ¿sabes cómo se mide en escala su fuerza y los daños que esta provoca? La verdad, no, amigo mío. Ni la menor idea. Jamás me enseñaron eso en la Academia de Magos. Pues te lo explico. La magnitud e intensidad de un sismo son dos cosas diferentes y se miden en dos escalas independientes. La magnitud es lo que pone en números la cantidad de energía que libera un sismo a momento de acción, y la intensidad sirve para representar los daños a estructura que provoca el sismo. Para medir la magnitud ocupamos la famosa escala de Richter. Probablemente ya has oído de ella. Fireball. Sí, al parecer no me acuerdo muy bien. Lo más probable es que en tantas batallas en mi cuerpo ataquen mi mente. Te lo recuerdo, la escala de Richter utiliza números enteros y decimales en su medición, empezando desde el 1.0 y, aunque no se limita a un número establecido, solemos utilizar el 10,0 como escala máxima, debido a que nunca se ha presentado un sismo mayor a esta cantidad. Para medir un sismo se usa un sismógrafo, el cual es un aparato que está anclado al piso y tiene un péndulo que va dejando una línea sobre un marco. Esto genera una tabla clara sobre las perturbaciones que sufre la Tierra ante las ondas sísmicas. Fireball. Vale. Pero ¿cuál es la diferencia entre la intensidad y la magnitud? ¿Y se calcula de forma diferente? La intensidad se mide en la escala de Mercalli, y como ya mencioné, se utiliza para representar los daños provocados por el sismo a las estructuras de la zona. La escala de Mercalli mide en números romanos que van desde el 1 hasta el 12, siendo el 1 una sacudida leve, casi imperceptible, sin daños a estructura. El número 6, un sismo que puede ser sentido por todos lados, por lo general causando temor, moviendo de lugar los muebles medianos o grandes y tirando algunos objetos como mesas, en general no provocando grandes daños. Y el número 12, el nivel 12 es el más alto y que representa la mayor destrucción. Abre grietas en el suelo que son claras a la vista y perturba el nivel de agua en las costas, lanzando objetos hacia el aire y generando terror en la población. ¡Zap! ¡Qué interesante! Pero ¿cómo podemos medir sabiendo que hay estructuras más fuertes y otras más débiles? Pues no sé. Mentira, sí lo sé. Y la respuesta, ¡zap!, son los diferentes factores que influyen al daño total y a la magnitud del sismo. Te los repaso ahora mismo. Como ya te dije, la magnitud es la energía que libera el sismo. Y si hay más energía, significa que más potente será el sismo. El hipocentro es el punto en la profundidad de la corteza donde se origina el sismo. Y es importante porque entre más profundo esté dentro de la corteza, significa que más profundo estará el sismo de origen. El hipocentro es el punto en la profundidad de la corteza donde se origina el sismo. Y es importante porque puede estar más profundo en la corteza o más expuesto en la superficie. Y dependiendo de la distancia, irá perdiendo energía la onda sísmica a medida que se va subiendo hacia la superficie terrestre. El epicentro, ¡zap!, parecido al hipocentro, es la proyección del hipocentro hacia la superficie, lo que significa que es el punto donde llegará la mayor cantidad de energía del sismo. Y al igual que el hipocentro, es importante porque la distancia, en este caso horizontal, en relación al epicentro, pues irá perdiendo energía a medida que recorre la superficie.
Y por último, el tipo de suelo, ya que los suelos como el del Fuerte de la Peca son de roca y muy duros. Estos suelos son más difíciles para las ondas sísmicas viajar y será mucho más leve el golpe en la superficie que genera el sismo. Pero en suelos más débiles y más blandos, como el de la pradera de la arena de entrenamiento, los sismos suelen viajar de manera mucho más fácil, llegando más fácil a las estructuras y provocando daños. Zap te hablaría sobre las estructuras y cómo es que su estructura influye, pero no tengo conocimientos acerca del tema. No te preocupes, mi maguito favorito. Yo fui el responsable de la increíble ingeniería y estructura de la Torre del Rey. Zap, oh, ¿en serio, güey? Fire. Y seguro te preguntas el por qué al momento de un sismo estas no se derrumban. Y es debido a diversas reglas que tomé en cuenta para evitar que se desmorone. Hay que tener en cuenta los principios esenciales para una construcción eficaz, para una construcción que resista y que tenga una rigidez adecuada y dúctil. Estos principios son tan eficaces en el momento de un sismo o terremoto, pero aún no menciono lo más importante, y el cual mantiene las torres del rey en pie. Yo diseñé diversas estructuras para que soporte adecuadamente estas fuerzas, pero debo resaltar una, el aislante sísmico, diseñado por mí, el mago de fuego. ¿Podrías repetirlo, pero esta vez más explicado? Me refiero al segundo punto de los aislantes sísmicos y de la ductilidad, porque ¿qué es la ductilidad? ¡Bola de fuego! En simples palabras, la ductibilidad es un principio esencial en la edificación y la protección de una estructura. En este caso, la Torre del Rey. Esta presenta una deformación en el edificio. Pero, ¿cuál es la explicación científica de la ductilidad que tienen las torres, incluyendo a la Torre del Rey? Me explico mejor. Se refiere a cualquier material que pueda deformarse ante el movimiento de las ondas sísmicas. Existen diversos materiales que cumplen esta función, y los aisladores sísmicos son los que cumplen esta función en la ductibilidad de los aisladores sísmicos. Se encuentran en la base del edificio. El por qué es muy simple de explicar. Primero, para aislar la edificación del suelo. ¿Y para qué? Para que la fuerza del sismo deforme esta estructura construida por materiales dúctiles, como mencioné, y con ella propagar la menor fuerza posible en la edificación. Pero, ¿esa energía desaparece o cómo? Que yo sepa, la energía se transforma, pero nunca debe desaparecer. Ya te lo explico físicamente. ¿Te acuerdas de la disipación de energía? Pues, no. Fireball. Si no te acuerdas, te lo explico con peras y bolas de fuego. La disipación de energía consiste en una pérdida de energía con el material dúctil de los aisladores sísmicos, en la que se ve transferencia a esta deformándola y causando los menores destrozos posibles, y esto es debido a la pérdida de energía. Ok, ya me quedó claro, pero entonces, por eso es que la Torre del Rey aguanta múltiples hechizos, ¿no? Claro, y ahora tú y el público presente descubrimos cómo crear un hechizo de terremoto y cómo funciona en una Torre del Rey. Y ahora nos vamos felices de que tú, espectador, sabes el cómo hacer un hechizo de terremoto casero. Y ya se ha dicho, Electricity. Vamos al taller a hacer unos terremotos caseros. Y, oye, ¿qué es eso? ¡Oh no! ¡Es el cohete! ¡Es real! ¡Ah!